Le voy a pedir a mi hermano Marciano, por favor, si nos guía en oración. Con gusto. Gracias, hermano. Padre eterno, Señor Dios, gracias Padre Santo porque hoy nos das de nueva cuenta la oportunidad de seguir siendo habilitados para la lectura de tu palabra, la meditación y el escudriñamiento de la misma y bajo la guía y dirección de tu bendito Espíritu Santo, Señor Dios. Te damos gracias por esta oportunidad de reunirnos y de compartir como hermanos de esta bendición que nos edifica, Señor Dios, que nos ministra y que nos da la oportunidad, Padre Celestial, de capitalizar a la hora de llevar por obra lo aprendido para hacer viva la palabra de no solo ser oidores, sino hacedores, para trascender en edificación, Señor Dios, y seamos a través de esa edificación también piedras o peldaños de crecimiento en medio de nuestras vidas en lo personal y por extensión de nuestros hermanos, así como de los prójimos en extensión, Señor Dios. Gracias te damos por los que estamos ahorita reunidos, por los que se han de integrar y por los que, por tu gracia y misericordia, habrán de escuchar este tiempo grabado, Señor Dios. Gracias te damos hoy a esta hora y permítenos, Padre Santo, recrearnos y deleitarnos y gozarnos como hermanos a la hora de compartir tu santa escritura. Todo esto te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre precioso de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Buenas noches a Sí. todos. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Pues vamos a iniciar. Y si recuerdan, estuvimos viendo la conquista del norte de Canaán y estuvimos viendo el resumen de la conquista de Canaán. Ajá, ahí vienen algunas cosas en amarillo para que recordemos. Ajá, cómo Dios endureció los corazones para, pues para que la guerra fuera más extensiva, ¿no? Y pudieran acabar con todos sus enemigos. Vimos la destrucción de los anaseos. ¿Recuerdan quiénes son los anaseos? Sí, los Sí, gigantes. Gigantes, los preciso. gigantes. Ajá. Y veíamos que, como dice ahí en la repartición de la tierra, que todo se hizo conforme a todo lo que Jehová le había dicho a quién, a Moisés, ¿verdad? Y veíamos también, y ahí nos detuvimos un poquito, donde la tierra descansó de la guerra, ¿verdad? Hubo un tiempo de paz, ajá, para el pueblo de Israel. Muy bien, pues avanzamos. En el capítulo 12 nos encontramos con los reyes derrotados por Moisés. Alguien que me ayude a leer, por favor. ¿Quién dice yo? Amén. Amén. Adelante, hermana Luz, por favor. Dice, estos son los reyes derrotados por Moisés, Josué 12:1. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia el nacimiento del sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá oriental. Ujú. Hasta ahí me sigo, hermano. Todo, por favor. Ah, territorios conquistados al este del Jordán, en Josué 12:2. Seón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón y señoreaba desde Aroer, que está a la ribera del arroyo de Armón, y desde el medio del valle, y la mitad de Galaad hasta el arroyo de Jaboc, término de los hijos de Amón. Rey de Seón de los amorreos, Josué 12:2 y 3, y desde el Arabá hasta el mar de Cineret al oriente, y hasta el mar del Arabá, el mar Salado al oriente, por el camino de Bet Jesimot, y desde el sur, debajo de las laderas de Pisga. Rey de Oc, Basán, Josué 12, del 4 al 5, y el territorio de Oc, rey de Basán, que había quedado de los gigantes, el cual habitaba en Astarot y en Edrei, y dominaba en el monte Hermón, en Salca, en todo Basán, de Maaca y la mitad de Galaad, término de Seón, rey de Hesbón. Territorios distribuidos por Moisés. Josué 12:6. A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel,
Y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, gaditas y a la media tribu de Manasés. Ok, gracias, hermana. Ok, ¿qué vemos aquí en Josué capítulo 12? Ya comienzan, recuerden que ya, bueno, me voy desde antes. Dios hizo la promesa, ¿verdad? Que iban a recibir una tierra donde fluía la leche y la miel, o sea, había de todo. Después viene eh, las guerras, ¿verdad? El tomar posesión de todos aquellos lugares. Tuvieron que hacer guerra los hijos de Israel, todos los soldados, todo el ejército, y fueron y tomaron posesión de ellas. Pero esto comenzó desde Moisés. Dice ahí, reyes derrotados por Moisés, y aquí en este capítulo 12, versículos 1 al 6, se, perdón, habla de qué reyes fueron los que fueron derrotados por Moisés. Ok, ¿qué les llama la atención de la lectura que hicieron o del estudio que hicieron? ¿Qué investigaron? ¿O qué les llama la atención de esto? Adelante, ¿quién dice? Ajá. En lo particular, a la hora de estudiar este capítulo, que no deja de ser tan interesante y hermosa la palabra, que a la hora de que vemos cómo es que nos habla de Og y de Seón, los reyes que derrotó Moisés, como de manera muy significativa, claro, y en el estudio que continuemos haciendo, veremos el contraste de los reyes derrotados por Moisés y los reyes derrotados por Josué, en el orden de entender que por qué fueron dos en el caso de Moisés, por qué fueron 31 en el caso de Josué. Ujú. Vemos aquí cómo de la manera que Dios establece el plan para ser aplicable en un momento y contexto histórico, con actores específicos, con ya, por llamarlo de alguna manera, planes trazados para las vidas de estos siervos, es que lo que debe operar en cada uno de ellos es la total y plena obediencia, de tal manera que indistintamente de que Moisés derrotó a dos y Josué a 31, solo atendieron de manera sumisa, humilde, a lo que el Señor les instruía. Tan era relevante la obediencia que tenían que atender, que cuando infringían por parte del pueblo o bien de los siervos en turno para llevar a cabo los planes que Dios había establecido, pues había la posibilidad hasta incluso de que el mismo Señor retirase de su presencia en medio de ellos. Por lo que vemos que efectivamente tanto Moisés como Josué, por lo que se refiere a este tiempo, atendieron de manera obediente, y es muy significativo que Josué, que viene a ser tanto Moisés como Josué, que vienen a ser tipo de lo que viene a ser nuestro Señor Jesucristo, enfatizaban la presencia por lo que hace a Moisés del regirse de una manera muy sujeta a la ley, y por lo que hace a Josué, pues como la salvación misma, ¿no? Pero bueno, es lo que de manera inicial pudiera yo compartir. Gracias, hermano. Interesante. Ok, ¿los demás qué piensan? Yo, en lo particular, creo que cada quien, como bien dice el hermano, sí obedecieron, ¿no? Pero cada quien tenía sus propias batallas o tuvo sus propias batallas, ¿no? Moisés tuvo, digamos, dos, no, no por eso es menos que Josué, que tuvo 31. Y es muy interesante el estudiar este libro de Josué, porque Moisés es o representa la ley, y Josué representa a Jesucristo. La verdad. Entonces, Ajá. eh, eh, la, el- la semana pasada creo que escuchaba yo que Moisés no tuvo tanta fe como para entrar a la tierra prometida, y usted nos decía, ¿no? Que no es que no tuviera fe.
Y sí, claramente no es que no tuviera fe, era un propósito, porque la ley, si la vemos en nosotros en la actualidad, la ley no nos puede meter a la tierra prometida. Y eso es lo que representa Moisés, la ley, y ese era su plan de Dios, su propósito, que la ley no te permitía, no ibas a entrar. Entonces, y con Josué, que es la representación de nuestro Señor Jesucristo, es el único que nos puede hacer entrar a la tierra prometida. Entonces, los 2 reyes que derrotó Moisés, más adelante se vuelven a levantar, y los que derrotó Josué ya no se levantan, ¿por qué? Pues porque el Señor Jesucristo cuando derrota, derrota por completo, ya no hay quien se levante, y la ley no hace eso. Entonces, es muy bueno, para mí fue muy interesante estudiar este libro que, a final de cuentas, no lo estudié como tal a profundidad, este capítulo, pero, a mí me enseña eso, que cada quien tiene sus propias batallas. A veces unos tienen más, otros tienen menos, pero si somos obedientes a Dios, Dios nos saca victoriosos. Ujú. Qué interesante lo que dijo, hermana, me llamó mucho la atención, la forma como lo estoy interpretando ahí. Muy, muy bien, ¿eh? Muy bien. Ok. Ciertamente los dos presentaron problemáticas diferentes. A ver, hablemos un poquito de Moisés. ¿Cuáles eran las problemáticas que enfrentó Moisés? Pues yo digo que el enfrentar a Faraón, ¿no? Ok, El, esta una. el enfrentar a Faraón de la suprema autoridad y decirle que venía en nombre de Dios, ¿no? Entonces yo creo que eso fue bueno, yo siento que le dio temor, Ujú, pero sabía en quién confiaba, ¿no? Y eso lo fortalecía, pero yo siento que sí fue una de sus batallas internas. Igual, bueno, no sé si estoy en lo correcto, era como parte de su familia, ujú, que había adoptado a la hermana, pues, de Faraón. ujú, Entonces, me imagino también la lucha sentimental, ¿no? De la familia que te crió, las costumbres y todo, y darte cuenta que no es así. Entonces, yo siento que esa fue una de sus luchas de ujú. Moisés. Correcto, muy buena observación, hermano. Hermano Juan Pablo, adelante. Ah, sí, gracias, pastor. Gracias, hermano. Bueno, algo que a mí me llama la atención de los problemas que pudo haber afrontado Moisés es el hecho de que, aparte de lidiar cada momento con Faraón, también fue lidiar con el mismo pueblo Ujú, que no estaba de acuerdo en muchas de sus decisiones o tenían miedo, ¿verdad? Tenían, pues, hombres de poca fe que estaban siendo abatidos por el hecho de que no podían eh, tener quizás el mismo nivel de vida que estaban llevando siendo esclavos de los egipcios, ¿verdad? ujú, Algo que pues realmente nos pone, si lo trasladamos a estos tiempos, es como nosotros cuando decimos, bueno, yo estaba mejor antes de ser cristiano, ¿no? O yo estaba mejor de cierta forma en otro trabajo. Creo que es algo que nosotros podemos ver todavía en nuestro momento el hecho de que pues siempre vamos a estar con cierto descontento, ¿verdad? Nunca vamos a estar totalmente contentos con lo que el Señor nos da. ah, Otra cuestión aparte de ello, del desacuerdo del pueblo, es el hecho de que pues tuvo que librar batallas, porque ya como pueblo independiente, pues tenía que ganar territorios, tenían que, eh, digamos que luchar para poder obtener ciertos medios para poder subsistir, ¿verdad? La subsistencia se ganaba a base de guerras. Entonces fue otra situación que también le complicó la vida a Moisés, ¿verdad? Pero gracias al Señor salió adelante de todo ello. correcto, Amén. correcto. Gracias, hermano. Hermana Fabiola, adelante. Pastor, yo creo que yo coincido con el hermano Juan Pablo. Yo creo que no había puntos para mí de comparación porque Moisés
no fue preparado para lo que venía. Sí, ciertamente fue criado como príncipe, ¿no? Pero no estaba realmente preparado para lo que tenía Dios para él en cuanto a sacar al pueblo de Egipto. Sin embargo, creo que su mayor lucha de Moisés fue precisamente, sí, con el pueblo, con el pueblo. A comparación, ustedes mencionan a Josué. Josué dio todo el tiempo el ejemplo de Moisés. Josué tuvo ese ejemplo de Moisés, de autoridad, de cómo se debían de hacer las cosas en obediencia a Dios, ¿no? Porque Josué eso fue lo que tuvo de ejemplo, no sé, de inspiración en cuanto Dios le dice, haz como hizo mi siervo Moisés y no me voy a separar de ti, ¿no? Moisés no, Moisés fue pues ahora sí que de querer huir de su pasado a ser el salvador del pueblo, ¿no? Entonces yo creo que pues la mayor lucha de Moisés fue el propio pueblo de Israel. Ya con Josué ya estaban más ordenados, ya se había muerto esa generación desobediente, entonces pues no sé, creo que eran totalmente situaciones diferentes. Qué interesante, ¿verdad? Todo esto que están diciendo. Dos cosas con que luchó Moisés, precisamente el pueblo. ¿Cuántos altercados tuvo contra el pueblo? O más no contra el pueblo, con el pueblo, ¿verdad? De que, Muchos. de que el pueblo constantemente era queja, chisme, murmuración, ¿sí? Muchas veces dijeron, ¿por qué Moisés nos va a liderar? ¿Quién es él? ¿Sí? Pero también, bien acertadamente lo dijo nuestra hermana Carla, también la oposición vino de su propia familia. Y aquí decimos, como dice Fabiola, ¡zas! ¿Qué piensan de esto? La oposición muchas veces, y no es que siempre, viene de la propia familia. ¿Qué piensan de eso? Sí, hermano Juan Pablo. Gracias, pastor. Bueno, pues eso es algo común, ¿verdad? Yo creo que todos lo podemos observar o lo hemos vivido en algún momento de nuestras vidas, que la propia familia es la que en cierta forma no está de acuerdo con nuestra forma de proceder, ¿verdad? Y sobre todo, aquí en el caso de Moisés, pues fue lo mismo. Eh, es algo que se ha venido dando a través de los años y creo que no ha cambiado, ¿verdad? Nosotros simplemente, ¿cuántas veces nos han increpado por el hecho de que estamos cambiando nuestro estilo de vida, ¿verdad? Siendo cristianos. Y lo mismo sucedió ahí con Moisés, pero fue en otro escenario, ¿verdad? Fue por el hecho de que pues, no, eh, no podían obtener las mismas comodidades o su zona de confort había cambiado, ¿verdad? Eso fue el hecho que desencadenó todo esto con Moisés, ¿verdad? Que Ajá, los sacó de su zona de confort y los empieza a hacer que ahora piensen ya no como esclavos, sino como personas libres y que tenían que, aparte de ello, pues continuar sirviendo al Señor, ¿verdad? Quizás sin las comodidades que ellos estaban acostumbrados, ujú. ¿verdad? O a estar incluso en cierta forma escondidos, ¿verdad? De ello, porque no creo que los egipcios hayan gustado mucho de que ellos, pues, conocieran al Señor, ¿verdad? Amén. Así es. Ok. Así también con la venia. Así también observo, aparte de los comentarios enriquecedores de mis hermanos, que efectivamente Moisés, yo lo he visualizado en 3 etapas de vida. De los 0 a los 40 estuvo en un seno de una familia idolátrica, pagana, que desconocía al Dios Altísimo. Las mismas circunstancias que Dios permite para pulir a Moisés como ese instrumento útil para la obra de salvación del propio pueblo de Israel, lo hace irse a Madián, otros 40 años, de los 40 a los 80, donde
tuvo que tener fuera de toda una formación, como nos ocurre en la actualidad. Nosotros estamos formados conforme el mundo y conforme la corriente del mismo, pero que a la hora de que llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, viene un proceso reeducativo, ¿sí? Todos estamos educados, pero mal educados. Tendemos a tener una reconducción a la hora de que Dios, porque detrás de todo esto, desde el mismo Moisés y desde la misma fundación de los tiempos, el que ha hecho la obra de todos y cada uno de los seres creados es Dios mismo. Y evidentemente en los estadios o etapas de la propia humanidad no va a ser nunca la excepción de que Dios está cumpliendo los propósitos para los cuales tanto seres creados como sus hijos fuimos puestos en este espacio de tiempo, de la eternidad. De tal manera que aterrizando por lo que hace esos de los 40 a los 80 años, Moisés es habilitado. ¿Para qué? Para cumplir la función que tenía que cumplir. Muchas de las veces se habla que evidentemente Moisés no estaba habilitado a los 40 años porque fue cuando huye, se autoexilia el evento de matar a este egipcio que le obliga a retirarse. Era todo un plan trazado por Dios, como lo sabemos, de tal manera que llega a los 80 años y a los 80 años es boca de Dios, ¿verdad? Aún en medio de que él se resiste todavía diciendo, pero pues yo soy tartamudo, bueno, pues ahí está tu hermano. Y al paso del tiempo, pues Moisés se habilitó para ser también orador. De tal manera que esos tres estadios nos hablan también de manera análoga de lo que nosotros somos. Primero, en una manera antigua de actuar conforme al mundo, la corriente de este mundo, las acechanzas del diablo, las propias concupiscencias, es decir, permanecemos viviendo en el pecado. Ahora, llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo y por la fe en el sacrificio supremo entendemos que el que obra es el Espíritu de Dios en nuestra vida porque nosotros creemos, ¿verdad? Ejercitamos la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, en ese sacrificio supremo de nuestro Señor Jesucristo, para estar habilitados y ser portavoces de la vida, obra y milagros de nuestro Señor a través de la predicación del Evangelio. Vemos como una analogía tan interesante de lo que pudo haber sido la vida de Moisés, ya indistintamente de que el pueblo representa precisamente nuestra propia condición de ese pasado hasta antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, en la que somos orgullosos, ex mentirosos, alcohólicos, ¿verdad? Aunque prevaleciera todavía el remanente, es cosa diversa permanecer en el pecado a que eventualmente se caiga por reminiscencia de ese pecado, arrepentirse, pedir el perdón, recibirlo y seguir reconduciéndose. Es lo que quisiera yo aportar. Muy interesante, hermanos. Los felicito. Creo que tengo puros teólogos. Puro estudio profundo, ¿eh? Estoy aprendiendo mucho de ustedes, créanme. Ok, entonces, perdón, pudiéramos decir entonces, o pudiéramos pensar erróneamente, que Moisés solamente derrotó dos, ¿verdad? Seón, rey de los amorreos, y Og, rey de Basán. Pero por eso me quise detener tantito en Moisés, porque prácticamente, como bien decía mi hermana Luz, hubo una preparación antes de Josué. Sí, para Josué ya fue meter las manos, ¿no? Lucha directamente. Pero para Moisés tuvo que cargar con todo eso, con el pueblo, con su familia, con Faraón, y es más, con su propia vida, como bien lo estaba diciendo mi hermano Marciano ahorita. Entonces, ¿cuántos reyes derrotó Moisés? Yo creo que muchos. Y luego aparte era un pueblo idólatra también, o sea, salieron de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Ok, aquí no lo dice, son dos solamente, Ujú, ujú. ¿vale? Y avanzamos, ahora sí, a los siguientes. Aquí ya pinta, ¿verdad? Y pudiera sonar así muy wow. No, pues Josué, mis respetos. No, realmente Moisés es alguien, voy a usar una expresión, es alguien pesado, Ujú. es quien preparó, es el que realmente le tocaron los problemas.
los problemas fuertes. Y llegamos aquí a los reyes derrotados. Ok, ¿quién me ayuda a leer, por favor? Reyes derrotados por Josué. Capítulo 12 del 7 al 24. Reyes derrotados por Josué y los israelitas al oeste del Jordán. Josué 12:7. Lista de reyes derrotados. Josué 12 del 8 al 24. Territorios conquistados en la región montañosa, Céfela, Araba y laderas. Josué 12:8. Reyes de Josué 12:8, Josué 12:16, rey de Maceda. Reyes derrotados. Nada más lea los reyes, rey de Jericó y así en adelante. Ah, ok. Rey de Jericó, rey de Jai, cerca de Betel, rey de Jerusalén, rey de Hebrón, rey de Jarmut, rey de Laquis, rey de Eglón, rey de Geser, rey de Debir, rey de Geder, rey de Jormá, rey de Arad, rey de Libna, rey de Adulam. Listo. Ajá. Y, ok, rey de Maceda, rey de Betel, rey de Tapúa, rey de Jefer, rey de Afec, rey de Sarón, rey de Madón, rey de Azor, rey de Simrón, Merón, rey de Aksab, rey de Tanat, rey de Megiddo, rey de Sedes, rey de Jocneam del Carmelo, rey de Dor en Nafodor, rey de Gilgal. Y el último, Josué 12:24. Yo lo leo. El rey de Tirsa. Ajá. Ok, sí. El rey de Tirsa, 1. Y total, da un total de 31 reyes por todos. Ok, ¿cómo ven esta lista? ¿Qué piensan de Josué? Es hermoso entender que Josué, bien lo compartieron mi hermanita Luz, de una manera muy clara, ¿verdad? Moisés, la ley, Josué, la salvación. Tal literal los nombres, porque Moisés ocupaba también un papel a la hora de gobernar al pueblo inicialmente de manera personal, hasta en tanto delegó responsabilidades, tenía que ser legislador, establecer leyes en medio del desierto para la sana convivencia del pueblo y regulación de las conductas. Y vemos aquí cómo, por ejemplo, en este atravesar por parte de Josué, como bien también lo compartía mi hermana Luz, venía a ser la salvación, representación de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el vencedor, Él es el glorioso vencedor de todas las batallas, como aquí culminaba derrotando para que no se levantasen todos estos reyes. Y quisiera hacer una acotación adicional por lo que se refiere a lo que ya leímos con antelación, que fue en el capítulo 11 de mismo Josué, cuando Javín, el rey de Azor, convoca a los pueblos en esa batalla de los 5 reyes, en la cual la victoria fue aplastante por parte del pueblo de Israel, de Josué y del pueblo de Israel. Y si yo hacía un análisis de cada uno de los nombres de las ciudades derrotadas, y veo tan solo si me remito a Javín como tal, Javín es una acotación la que quisiera aportar humildemente. Javín se escribe con 3 consonantes del hebreo, que es una Jav, una Bet y una Nun. Y la interpretación del nombre Javín quiere decir obediencia de la casa de la deformidad, ¿verdad? Entonces, Javín estaba catalogado como un rey el más inteligente que convocó a esa alianza. Pero si entendemos que era obediencia a la casa de la deformidad y entendemos que era enemigo del pueblo de Israel, evidentemente que la casa de la deformidad era su inteligencia en la suficiencia de su propia expectativa. Por algo era contrario al pueblo de Israel y al Dios Altísimo. Y entonces si vemos
que tan solo de este rey, que fue líder en su momento de una alianza contra Israel, entendemos que el que por su propia suficiencia va a entrar en guerra con el Dios Altísimo, ¿cuál es la garantía? Pues de que va a perder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está obedeciendo desde su casa deforme. ¿Cuál es esa casa deforme? Sus pensamientos, sus estrategias, sus expectativas. Y vaya que reunió a un ejército como la arena del mar, a esos 300,000 que veíamos contra los 30,000 de Israel. Vemos qué maravillosa es la palabra, que como partiendo del idioma original que fue escrito, uno de ellos, desde luego, el arameo fue uno de ellos, el hebreo y desde luego por lo que hace al Nuevo Testamento el griego, pero vemos cómo yéndonos a los idiomas originales puede arrojarse más luz respecto a esto, ¿no? Entonces, es la palabra perfecta de Dios, que no se le escapa nada dentro de esa perfección, esa inerrante presencia del Espíritu de Dios que guía. Es hermoso esto. Interesante, hermano. Gracias. Ok, entonces, viendo ya tanto a Moisés como a Josué, derrotan 31 reyes por todos, ¿vale? Pero realmente, ¿quién da la victoria? Vamos nuevamente a Josué capítulo 1. Y es la base de todo Josué, ¿eh? De todo, cualquier conquista, cualquier victoria, cualquier logro, nos lleva precisamente al capítulo 1. Vamos a leerlo nuevamente ahí en sus Biblias. ¿Ya lo tienen? Amén. Ok, hermano Amén. Fabiola, ¿nos ayudas, por favor? Del 1 ¿Quién? al 9. Josué capítulo 1, versículos 1 al 9. ¿Yo? Sí, por favor. Ok. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que que el Señor dijo a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto ahora, pues levántate tú y todo este pueblo, pasad por el Jordán hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, tal como le dije a Moisés, todos los lugares que pisen las plantas de vuestros pies, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie podrá hacerles frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a tus padres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente y procura actuar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tú seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Gracias. Hermosa lectura, ¿verdad? Y volverlo a leer nos deja ver mucho de por qué tanto Moisés como Josué tuvieron la victoria. ¿Qué les dio la victoria? Es pregunta. Dios, el Señor. ¿Pero por qué? ¿Qué se Por les pidió que obediencia. hicieron? Tu obediencia ¿A qué? a la voluntad del Señor, a lo que ya les había dicho. No solo les había prometido, ya les había dicho cómo se tenían que hacer las cosas y tal cual fueron obedientes. Gracias. ¿Alguien más? Le anima Ajá. en el orden de que Él, como el Dios Altísimo, le va a respaldar, le va a guardar en su caminar, y la responsabilidad de Él va en función de esforzarse y ser valiente, misma cosa que le reitera de manera por 3 veces, ¿verdad? Incluso al final, en el 9 dice,
en el 8, ¿no? ¿no? Algo importantísimo, aparte de ser valiente, esforzarse y ser valiente, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, Ahí está. ¿verdad? Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y hacemos alusión a ese Salmo 1, verso 2, que dice, sino que en la sabiduría del Eterno es su deleite y en ella medita de día y de noche, ¿verdad? Y será como ese árbol plantado que dará su fruto. O sea, vimos muy claramente el testimonio de vida de Moisés, que en su momento dio fruto, de José, que en su momento dio fruto y fruto grande y de bendición para todo el pueblo de Israel, ¿verdad? De tal manera que su hoja nunca cayó y todo lo que emprendió prosperó. Vemos cómo esa perfección de la palabra, siguiéndola al pie de la letra, claro está, no solo siendo oidor, sino hacedor de la misma, tiene un resultado natural, por lo cual yo a la ocasión, unos días, precisamente en la escuela bíblica, compartíamos que el hecho de ser radical, cristiano radical, es sinónimo de ser cristiano obediente. Amén. Sin embargo, se implementa el radical como un cambio de conducta de 180 grados que demanda la obediencia, ¿verdad? Entonces, más que radical, ser cristiano obediente, tal como lo fue Moisés, tal como lo fue Josué, ¿verdad? Y mucho más como lo fue en suma obediencia, en suma, en total, en plena obediencia, nuestro Señor Jesucristo. Así es. Muy bien, muy interesante. Entonces, si nos damos cuenta, uniendo todo esto, hay bases, ¿sí? Para todo éxito. Obviamente, hablando del cristianismo, hablando de nuestro caminar con Dios. ¿Cuáles son esas bases? Ya la dijeron ahorita. Una de ellas es la obediencia. Ajá. ¿Queremos éxito en nuestro caminar cristiano? Ese es el primer paso, obediencia. ¿Y el segundo cuál es? No apartarnos de la palabra. Ahí está, no apartarse de la palabra. Correcto, hermana Carmen. La dejo hablar, hermana Carmen. ¿Qué más puede decir al respecto? Dice muy claro que en este libro encontraremos, dice, pues todo lo que necesitamos, todas las indicaciones de Dios están en este libro. Debemos meditar en él, que es lo que hacemos al estudiar la palabra, estamos meditando en ella. Y dice que para que de día y de noche meditaremos en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. O sea, es tan claro, el Señor dice, medita y haz lo que yo te digo, no lo que tú dices en tu carne, porque a veces aunque leemos y la meditamos, a media siempre le componemos, siempre metemos nuestra carne a nuestra conveniencia, y Dios es muy claro, dice que hagamos conforme a lo que Él deja escrito. No le cambies, no le cambies ni le pongas. Tienes que hacer lo que yo te digo como está escrito en este libro. Así lo debes hacer. Correcto. O sea, nos damos cuenta que la obediencia es y debe ser perfecta. Así es. Gracias, hermana Carmen. Muy bien. Muy bien. Entonces, como decía mi hermana Luz acertadamente, aquí entra mucho la palabra la ley. ¿Sí? Si nosotros nos vamos hacia el Nuevo Testamento con el Señor Jesucristo, Él dijo algo muy interesante. No he venido, ¿qué dice? Abrogarla. A abrogar la ley, sino ¿a qué? Cumplirla. A cumplirla. ¡Wow! Y si pensamos en Moisés, como lo plasmaba mi hermana Luz, y pensamos en Josué, aplica perfectamente aquí, entra perfectamente. No he venido a abrogar la ley, Moisés, sino que Josué, ¿cómo lo puedo decir? Una sombra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora viene a cumplirla. Ya estaba la promesa aquí, ya estaba todo puesto por Dios,
Desde Abraham le dijo, deja tu tierra, deja tu parentela, que te voy a llevar a un lugar donde fluye la leche y la miel. Ajá. Y es el cumplimiento ¿en quién? En Josué. Ujú, ¿Sí? Y el Señor Jesús nos dice, no he venido a abrogar, ¿sí? A quitar, sino vengo a cumplir, a ujú, que todo eso que estaba incompleto, ahora viene ujú, a ser completo. ¿Sí, hermana Luz? ujú. Sí, estaba en Moisés, estaba la ley, en la promesa, y en Josué está ya la cumplida la promesa, ¿no? El cumplimiento de la Dice promesa. ahí en el versículo 6 del capítulo 1, dice, esfuérzate y sé valiente. Dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredad. O sea, cuando te dan una herencia, tú no haces nada, simplemente lo tomas. Amén. Simplemente, entre comillas, digamos, cumples el requisito que es esfuérzate y sé valiente, pero tu heredad ya está ahí. O sea, nada más es cosa de que vayas y lo tomes. Como usted preguntaba, ¿quién dio la victoria? A Dios, porque él ya lo había prometido y la está Amén. cumpliendo. Entonces, la herencia, ahí está, tómala, es tuya, nadie te la va a quitar. Correcto. Interesante, ¿verdad? Gracias, hermana. Sí. Interesante todo este capítulo. Yo quería avanzar otra vez más, pero de verdad, qué interesante es este capítulo 12. A pesar de ser cortito, a pesar de que se puede leer de una forma muy rápida, ¿sí? Tiene tanta enseñanza que de verdad vale la pena detenernos. Vale la pena no ir corriendo como si tuviéramos una lectura de la palabra de Dios. ¿Sí? Hay tesoros en la palabra de Dios y hoy estamos viendo un Amén. gran tesoro aquí en este capítulo 12. Dios quiere y tiene pensamientos de bien para nosotros, ciertamente. Dios quiere lo Bien. mejor, Dios tiene promesas para nosotros. Dios nos ha dado la salvación, Dios nos ha dado su espíritu como las arras de la herencia, como dice la palabra, ¿verdad? ¿Sí? Pero qué enriquecimiento al estudiar la palabra de Dios. Y vuelvo a decirlo, cada una de sus aportaciones se va enriqueciendo todo esto. Ok, pues no vamos a avanzar, hermanos. Quería avanzar capítulo 13 y sí, 13, pero hasta ahí le vamos a dejar. Quiero preguntar mejor, ¿qué te enseña Dios o qué te habla el Espíritu Santo hoy a tu vida? ¿Quién dice yo? Yo. Yo, Adelante, hermana Carmen. Después, hermana Fabiola. ¿O quién habló? No, Luz. Pues precisamente, pastor, el versículo que leí, me dice Dios, no te apartes de este libro, medita en él de día y de noche para que todo te salga bien. Eh, a veces por pretextos Ujú. descuidamos nuestra relación con Dios y nos damos cuenta que eso nos lleva a fracasos, porque, porque hacemos las cosas conforme a nuestra carne, no conforme a lo que Dios estipula en este hermoso libro, sino siempre queremos meter la mano nosotros y Ujú. desgraciadamente siempre la metemos mal. Entonces me deja como enseñanza, no utilices a tu carne, déjala en paz, utiliza mi palabra. Ahí te lo dejo todo escrito, haz conforme a lo que yo digo ahí para que todo te prospere y te vaya bien. Amén. No metas la mano para que no te quejes. y Sí, es que ahí, por ejemplo, perdón, podría entrar el Javín que todos llevamos dentro, que pensamos que somos inteligentes. sí. Y por eso precisamente es bueno estudiar los nombres de los reyes, porque son como, ay, no sé qué palabra ocupar, pero, por ejemplo, Javín era inteligente, pero inteligente en su propio creer, ¿no? En su propio pensar. Ujú. Y así le decimos a Dios, pero Señor, yo creo que es mejor así y no como tú lo dices. Es mi inteligencia la que, entre comillas, está hablando. Pero el Señor te dice, no, tú no eres inteligente, tú eres torpe, por así decirlo, porque yo te estoy diciendo cómo lo hagas. Entonces, a veces queremos ayudarle a Dios, entre comillas, metiendo nuestra inteligencia.
Y también es bueno que veamos, por ejemplo, estos 31 reyes, y si lo hacemos como usted preguntaba, o como usted decía, ¿cuánto no se ha opuesto, cuántos no se han opuesto a que nosotros caminemos con el Señor? Y es interesante ver cuántos derrotó este Josué y cuántos hemos derrotado nosotros, digamos, no por nosotros, sino por Cristo, pero los hemos derrotado a lo mejor el chisme, o hemos derrotado la murmuración, o hemos derrotado a la familia misma de que nos dicen, no, pues es que ¿cómo vas a hacerte cristiano? No, pues ¿cómo vas a seguir eso que realmente están locos? O si ya viste cómo estás enfermo y hacemos un análisis de nosotros, y el Señor ha derrotado la enfermedad, el Señor ha derrotado la escasez, el Señor ha derrotado la falta de trabajo, y nos ha dado victorias. Y es bueno que también Amén. vayamos contando cuántas victorias el Señor nos ha dado en nuestra vida. Y para que nosotros podamos decirle a las personas, ay, no, eso del cristianismo es falso, o eso del cristianismo no es verdadero. ¿Cómo no va a ser verdadero si yo mismo estaba enfermo y el Señor me levantó? Ahí está una victoria. Si yo no tenía trabajo y se lo pedí al Señor, ahí está otra victoria. Entonces Amén. tenemos que hablar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas como victorias, no como, ay, bueno, pues sí, a ver si el Señor me ayuda, o bueno, lo que el Señor diga, o bueno, pues a ver si el Señor quiere. No, nosotros ya somos victoriosos en Cristo Jesús, si tenemos la fe, la confianza, porque eso es lo que tenía Josué, fe y confianza de que el Señor iba por delante y que ya nada más iban a derrotar lo que el Señor ya había derrotado, porque, por ejemplo, en Jericó no hicieron nada, ellos simplemente dieron vueltas y el Señor fue el que tiró las murallas. Entonces, sí es bueno que nosotros contemplemos, echemos un vistazo para atrás y veamos cuántas victorias el Señor nos ha dado, para que podamos decirlo a las personas, a nuestra propia familia, a nuestros propios hijos, nietos, eh, no sé, sobrinos, no sé, tanta familia que de repente es tan incrédula, pero que cuando tienen un problema te dicen, ahora no, tú que estás más cerquita de Dios, Sí. ahora. Entonces, sí saben que tenemos un Dios poderoso, sí saben que tenemos un Dios que para Él no hay nada imposible. Entonces, nosotros tenemos que hablar de esas maravillas, de esas victorias, y que la gente a través de nosotros vea que Dios es todopoderoso y es bueno. Amén. Ciertamente, Así también, tantito, todos tenemos un Josué en nosotros. Sí, hermano, adelante. sí, así también sumado a los acertados comentarios de mis hermanitas, eh, vemos que derrotó, porque al final del capítulo dice, y derrotó a 31 reyes. Y verdad que en los nombres vienen significados interesantes, así como Abel quiere decir hombre instruido de la casa, ¿verdad? ¿De qué casa, mi hermano? Pues de la casa de Dios. Abel quiere decir eso, hombre instruido de la casa. En la casa de Dios. Así como eso quiere decir el nombre de nuestro pastor, así de todos y cada una de las ciudades que, como bien hacía analogía mi hermana Luz, cuántas cosas nos estarán derrotando que son enemigas de Dios, y que el número 31 quiere decir instrucción al ser humano capaz de entender, ¿verdad? Pero ¿cuál va a ser el buen entendimiento de aquel que tiene pensamientos de bien y no de mal, que es Dios mismo? Amén. Y entonces, si hacemos una analogía de que Dios nos instruye con ese poder, vamos a combatir a tantos reyes o gigantes en oposición a Él mismo, pero que nos vienen a afectar en nuestra forma personal de vivir. Sí. De ahí el que efectivamente es de gran bendición, como usted bien lo compartía nuestro pastor, el que desmenucemos y saquemos, aunque esté trazado el plan de estudio, por ejemplo, de lo que se tenía contemplado hoy hasta el verso 13 y tal vez el 14, es mejor ir de esta manera tan deliciosa, desglosando, retroalimentándonos, compartiendo toda la riqueza que puede representar tan solo un verso de la Biblia, de los decenas y cientos que existen, porque cada verso representa una bendición, porque viene de ese Padre de las Luces, del que da toda dádiva buena y don perfecto. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Gracias, muy bien. ¿Alguien más que aprenden en esta noche? ¿Qué les habla Dios en esta noche? Pues a mí me habla que, como usted
bueno, como menciona, que todo tiene una base, ¿no? O sea, yo quiero que estar bien con Dios, que me vaya bien, quiero prosperidad. Tengo que meditar en su palabra de día y de noche. Tengo que obedecerlo y debo de esforzarme. No me va a llegar así. Bueno, a veces he platicado, tengo así amigos que no son cristianos y me dicen, no, es que ustedes piensan que si Dios está con ustedes, todo lo demás no existe. Y le digo, no, no pensamos así. Nosotros sabemos que va a haber problemas, nosotros sabemos que hay peleas, pero confiamos en un Dios. Y ese Dios es el que nos respalda. Entonces, eso a mí me deja que yo debo de estudiar en su palabra, debo de obedecer y debo de ser valiente, Amén. porque Él va a estar conmigo. Muy bien, hermana. Gracias. ¿Alguien más? ¿Qué les enseña Dios en esta noche? ¿Ya nadie más? Adelante, hermana Pues Isabel. pues a mí siempre Dios me enseña que debo de esforzarme y ser valiente. Creo que eso siempre lo tengo en mi mente, para todo, para todos los problemas, para todo lo que vivo día a día. Siempre eso viene a mi mente de esforzarme y ser valiente. Amén. Muy bien, hermana. ¿Alguien más? Ya por acá ya está cayendo un tormentón, ¿eh? Por eso les digo que ya, que en cualquier momento se puede ir la luz. Muy bien, pues vamos a terminar, hermanos. Le voy a pedir, por favor, a mi hermana Carla, si nos despide en oración, por favor, dando gracias a Dios por la enseñanza de esta noche. Sí, pastor. Gracias. Bendito Dios, amado Padre Celestial, primeramente te doy gracias por este día que me das. Te pido, te doy gracias por la vida de mis hermanos, porque estamos aquí, y la de mi pastor, porque estamos aquí reunidos estudiando tu palabra, meditando en ella y quedándonos con una gran reflexión, Padre. Te doy gracias por permitir estos tiempos y te pido, Señor, que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, que los cuides en sus trabajos, que cuides a sus familias y Señor, te pido que esta palabra llegue a cada corazón de mis hermanos y que haya una enseñanza y podamos aplicarla en la vida diaria. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Gracias, hermana. Pues de tarea Sí. nos quedamos capítulo 13 que no vimos. Va a ser esta. Y 14 y 15. Ya va a hablar del repartimiento de tierras, la división de Canaán, el sorteo de la tierra de Canaán. Ajá, entonces 13, 14 y 15, por favor. Pues hermanos, que Dios les bendiga. Recuerden que el viernes tenemos oración a las 9 de la noche. Los esperamos, por favor. Que Dios les bendiga. Buenas Dios les noches a bendiga, todos. buenas noches. Hasta mañana. Que Dios los bendiga. Bye. Saludos a la Bye. familia, pastor, por favor. Gracias, hermanas. Sí, igualmente a todas sus familias. Dios les bendiga. Bye.